El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Amén. San Mateo capítulo 18, verso 21 en adelante. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y a todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Dios nos bendiga por esta preciosa palabra. Puede cerrar su Biblia ahí donde está, y vamos a concentrarnos ahora en lo que el Señor quiere traer a nuestros corazones. Vamos a orar juntos y vamos a pedir la guianza del Señor mientras estamos disertando sobre este pasaje. Hemos titulado esta disertación La parábola de los endeudados. La parábola de los endeudados. Oremos juntos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu misericordia has permitido, Señor, que esta palabra hoy nosotros podamos escucharla. Danos la sabiduría, Señor, y el entendimiento para meditar en ella, para aprender, Señor, de ti. Guíanos con tu Espíritu Santo hacia todo aquello que es verdadero, todo aquello que es sano, todo aquello que contribuye a nuestra edificación. Danos un corazón entendido de tu palabra, una mente espiritual. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y esta iglesia dice: amén. Puede tomar su lugar, amado hermano. Gloria al Señor. Reitero el título de esta disertación: La parábola de los endeudados. Como ya sabemos, nuestro Señor Jesucristo fue un experto en el uso de las parábolas para enseñar las verdades más profundas del reino de los cielos. Él se destacó en esto. Registramos allí en el Nuevo Testamento más de 40 parábolas que Jesús utilizó
para enseñar las verdades acerca del reino, desde su nacimiento, su desarrollo, hasta llegar a la consumación del reino. Hoy hemos escogido una de las más importantes de estas parábolas. Una parábola que se originó gracias a una pregunta de uno de sus discípulos, el apóstol Pedro. Esta parábola, entonces, el Señor la comparte provocado por una pregunta de San Pedro. San Pedro entonces lanza una pregunta, y una vez que Jesús escucha la pregunta, aprovecha la ocasión y enseña esta parábola. Vamos a entrar entonces en los pensamientos introductorios que nos van a llevar posteriormente a los argumentos principales de esta parábola y tratar de aprender los principios espirituales que el Señor pretende que nosotros aprendamos para edificación de nuestras vidas. Escuchemos. La tradición judía enseñó que hasta 3 veces debíamos perdonar a una persona que nos ofendía. Así es. El rabinismo, los que enseñaban la palabra de Dios en el pueblo de Israel en los tiempos de Jesús, y aún los que enseñaban antes de la manifestación del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, tradicionalmente enseñaron al pueblo que solo hasta 3 veces se debía perdonar a una persona que te ofendiera, una persona que te faltara. Este conocimiento tradicional parte de lo que se llama la Torah Shebe'al Peh, la tradición talmúdica. Era también conocido de parte de los discípulos del Señor y aún del mismo Señor Jesús. Todavía no se había escrito esta tradición, pero ya era conocido de los apóstoles del Señor, sus discípulos, y por el mismo Señor. Y Pedro era conocedor de esta tradición, que si una persona te ofendía a ti, el límite para soportar a esa persona era hasta 3 veces, solo 3 veces. Pero noten la pregunta del apóstol Pedro cuando se dirige a Jesús, cuestionando al Señor acerca de cuántas veces había que perdonar. Y él dice, no 3, nótelo, sino hasta 7. ¿Por qué Pedro le hace esta pregunta? Bueno, hay algo allí que debemos entender. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? El apóstol Pedro, conocedor de esta tradición, manifestó con un espíritu arrogante si hasta 7 veces había de perdonar a mi prójimo cuando éste me ofendía. Muy bien, nótenlo. Pedro conocía la tradición. ¿Cuántas veces decía la tradición que tú debías perdonar a tu hermano que pecaba contra ti, que te ofendía? 3 veces. Pero Pedro manifiesta como especie de una jactancia, un cierto espíritu de arrogancia, diciéndole al Señor, ¿yo debo perdonarlo hasta 7? Nótenlo. Pedro aquí está manifestando como que él es el más perdonador de todos en Israel, porque la tradición decía 3, pero él decía que si debía perdonar hasta 7 veces, y él esperaba, por supuesto, una aprobación de parte de su maestro, nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús no le responde a Pedro como él quisiera que su maestro le respondiera, sino que Jesús aprovecha no solo para corregirlo, sino para instruirle
acerca de cuántas veces debía perdonar a una persona que le ofendiera. Sigamos. Esta fue la pregunta que provocó la parábola que Jesús le enseñó en estos versículos. Sin lugar a dudas, el maestro enseña una de las doctrinas más sublimes del cristianismo: el perdón divino y el espíritu perdonador que debe tener un hijo de Dios. Ahí está. Jesús le dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Una persona que medianamente conoce las matemáticas hace la multiplicación enseguida. 70 por 7. Eso daría unas 490 veces, ¿no? Pero resulta que no es 70 por 7 lo que Jesús quiso decir. Hay una operación matemática, geométrica, que se llama la potenciación. Esa operación te enseña que una base, un cierto número de cosas o de unidades, al elevarse a una potencia, se debe multiplicar el número de veces que la potencia indica. Y eso es exactamente lo que Jesús dijo allí. Jesús no dijo 70 por 7, Jesús dijo 70 veces 7. Matemáticamente hablando, geométricamente hablando, eso es una potenciación. Lo que Jesús dijo fue 70 veces a la 7, elevada a la potencia 7. Eso es exactamente así como le voy a decir. 70 por 70 por 70 por 70 por 70 por 70 por 70. ¿Cuánto da? Un poco, ¿no? Más que la Biblia. Millones de veces. O sea, Jesús no está tratando de dar una cifra. Jesús lo que está diciendo es que esa condición, esa actitud de perdonar a mi hermano que me ofende, debe ser permanente, debe ser infinita. A su nombre. Infinita. ¿Qué quiere decir? Que nunca se debe acabar eso. Sin límite. Qué sabio es el Señor, ¿no? Qué sabio es el Señor. Y aquí estamos planteando la propuesta de esta disertación. Un cristiano debe mantener ese espíritu de perdón, esa actitud perdonadora. Debe mantenerla. Debe ser algo inagotable. Todo aquel que hace parte del reino debe mantener esa actitud. Y no solamente para sentirse bien, sino porque es que eso determina, esa actitud perdonadora para con su prójimo que le ofende, eso determina su permanencia o aceptación en el reino de Dios o no. Porque al final Jesús lo dijo. Al final el Señor sintetiza toda la enseñanza en una sentencia. Y Jesús dice que así también hará vuestro Padre Celestial con aquellos que no son capaces de perdonar. Porque aquel que no perdona, Dios tampoco le perdona a él sus pecados. Y si usted no tiene el perdón de Dios para sus pecados, usted no es hijo de Dios, usted no es parte del reino de Dios. Mire lo importante entonces que es mantener esta actitud, este espíritu perdonador. Eso nos debe hacer reflexionar a nosotros, ¿no? Nos debe hacer reflexionar a nosotros, porque es maravilloso saber que Dios nos perdonó. Es maravilloso saber eso, que Dios olvidó nuestros pecados y nos perdonó.
Pero hay de aquel que no sea capaz de perdonar a un hermano que le ofende, un hermano que peca contra él. Es un principio espiritual. Jesús lo dijo, si tú no tienes esa capacidad, tu Padre Celestial tampoco te va a perdonar a ti. Y hay consecuencias trágicas, como ya las escuchamos, para aquel que no tiene esta facultad, esta capacidad. Sigamos. Conozcamos inmediatamente los elementos fundamentales de esta doctrina expresada parabólicamente por el Maestro de Nazaret y lo que representa cada uno de ellos. Toda parábola tiene unos elementos que son significativos y que son representativos. En estos elementos se centra la verdad espiritual de la parábola. Y en esta parábola nos vamos a enfocar en 5 de estos elementos, 5, para tratar de aprender cuál es la verdad espiritual que ellos representan. Y miramos entonces el primero de estos elementos. ¿Cuál es? El rey. El rey. El rey de ese reino del cual Jesús habla la parábola. Número 2. El primer deudor. El primer deudor. El que se acercó, llamó el rey a que rindiera cuentas. Tercero. El segundo deudor. El segundo deudor. El que tenía la deuda con aquel que el rey había perdonado. Van 3. Número 4. Los demás consiervos. Los demás consiervos que estaban viendo cómo maltrató aquel primer deudor a su consiervo. Y por último, los verdugos. Los verdugos. Los verdugos. Aquellos a los que el rey entregó al primer deudor que no tuvo una buena actitud para con su consiervo. 5 elementos. Y hay verdades espirituales representadas en cada uno de ellos. Vamos a enfocarnos entonces en el primero, en el rey. Conozcamos entonces las verdades que están allí reveladas con respecto al rey y qué aplicaciones espirituales podemos aprender para nosotros. Este rey tenía muchos servidores en su reino. Tenía muchos, ¿no? Como usted lo puede ver en la parábola, tenía muchos. Eran cientos, tal vez miles de personas que estaban a su servicio en este reino. Eran muchos, muchos, no eran unos cuantos, eran muchos. Así como muchos hoy son o somos los que estamos haciendo parte del reino de nuestro Padre Celestial. Este rey supervisa y evalúa la labor de sus servidores. Supervisa, evalúa. ¿Cómo sabemos que era un hombre dado a la supervisión? ¿Cómo sabemos que era un hombre dado a la evaluación, al control de las actividades de su siervo? Porque la parábola dice allí que este rey un día determinó hacer cuentas con sus siervos y los llamó. Dice el texto allí que los llamó a cuentas. Y más adelante dice, echa las cuentas con el primero. La palabra cuentas allí se refiere justamente a una revisión de lo que sus siervos estaban haciendo en su reino. Este era un hombre que era muy atento a esta actividad, como lo debe ser todo aquel que está al frente de una actividad comercial, industrial, social, etcétera, o que sencillamente está al frente de un grupo de personas que está liderando. Usted debe ser una persona atenta. Usted debe ser una persona que sepa administrar los intereses, los objetivos de ese grupo. Usted debe ser alguien atento a lo que hacen aquellos que están en el grupo, si usted está al frente de ellos. Usted también debe saber que hay un momento en el que se tiene que rendir cuentas y usted tiene que llamarlos. A su nombre. A su nombre. O sea, este no era un hombre que todo se lo dejaba a Dios. Este rey no era un hombre que decía, bueno, con el tiempo, algún día lo llamaré a cuentas. Este no era un hombre que dejaba que la gente hiciera lo que le diera la gana.
Este es un hombre que estaba atento a todo lo que se hacía allí. Él planeaba, él organizaba, él dirigía y él controlaba, supervisaba. Y llegó el momento de hacer las cuentas. Y llamó a cada quien a que rindiera cuentas. Cada cristiano será llamado a rendir cuentas en el tribunal de Cristo. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Cada cristiano debe saber que mientras está aquí debe rendir cuentas ante sus autoridades. ¿Escuchó eso? Usted y yo un día, como parte también del reino de Dios, vamos a ser llamados a rendir cuentas. Y ese tiempo es un tiempo que proféticamente, escatológicamente se llama el tribunal de Jesucristo. En ese tribunal usted y yo vamos a rendir cuenta de todo lo que nosotros hemos hecho aquí, sea bueno o sea malo. Nuestras obras van a ser examinadas. Los que sean aprobados serán recompensados. Los que estén reprobados no perderán su salvación, pero sí perderán su recompensa. Y para ellos la única recompensa será la vergüenza. No serán dignificados, no serán honrados, no serán recompensados, serán avergonzados. En el reino habrá gente que será salvo como cuando un tizón se escapa del fuego. Ese es un alma que se escapó del infierno, pero está en el reino de Dios. Este tribunal es un tribunal para, repito, ser evaluados por el Señor. Rendir nuestras cuentas mientras estábamos aquí. ¿Qué hicimos con el talento, la capacidad, el don que Dios nos dio mientras estábamos aquí? Esto es un asunto serio, porque esto nos pone a reflexionar acerca de qué es lo que estamos haciendo hoy en favor del reino. ¿Qué estamos haciendo hoy en favor de la causa del evangelio? Ahora, no tenemos que esperar el tribunal de Jesucristo para rendirle cuentas a Dios de lo que estamos haciendo acá. Aquí, si usted está sujeto a una autoridad, usted también debe tener la misma actitud. ¿Cuál actitud? La actitud de ser supervisado, ser controlado, ser evaluado, rendir cuentas también ante sus autoridades. Y le digo algo, que esto es muy importante, porque a veces, entre más cuentas rindamos aquí a nuestras autoridades, las autoridades establecidas, menos cuentas daremos allá en el tribunal de Jesucristo. ¿Cómo están tus cuentas delante del Señor? ¿Cómo están? En algunas instituciones, en algunas empresas se dice que cuando las cuentas están en rojo es porque los ingresos bajaron, los gastos subieron y no se pudieron cubrir algunos gastos. Entonces se tienen que crear unos pasivos, unas cuentas por pagar, y el saldo de gestión de ese mes pasó al próximo en rojo. ¿Cómo están tus cuentas delante del Señor? La pregunta. Respóndale a Dios. ¿Cómo están sus cuentas? Pero qué bueno es que si el Señor nos llamase ahora, o nuestras autoridades nos llamasen a rendir cuentas de lo que estamos haciendo, ¿qué estamos haciendo? Nuestras cuentas estén favorables. Nuestras cuentas estén a favor, no en rojo. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Este rey tenía las siguientes cualidades en su carácter. Muy bien, este es un rey interesante. Tenía unas cualidades interesantes. Vamos a mencionar algunas de ellas que se revelan allí en ese pasaje. Tenía misericordia. Era un rey justo y no toleraba la injusticia. Tenía un espíritu perdonador. Este rey tenía un carácter paternal. Este rey era paciente. Este rey era bueno de corazón. Este rey representa claramente a nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Esas cualidades que están allí son virtudes, son cualidades
que las poseía este rey. Cada una de estas virtudes están reveladas ahí en ese pasaje. Por lo cual nosotros podemos concluir que este rey que está hablando el Señor en esta parábola, sin lugar a dudas, representa a nuestro Padre Celestial. Un Dios bondadoso, un Dios justo, un Dios misericordioso, un Dios paciente, un Dios que no tolera la injusticia. Ese es nuestro Padre Celestial, pero que a la hora de hacer cuentas es implacable, es exigente. Note usted la decisión que tomó cuando se dio cuenta que este primer deudor no tenía con qué pagarle. ¿Se da cuenta lo que hizo? Lo tomó, lo aprisionó, lo mandó a la cárcel, mandó a vender todo lo que este hombre tenía, mandó a que le trajeran a la familia de este hombre y que los vendieran como esclavos. El esposo, la esposa, los hijos, todo lo que este hombre tenía, para que al menos pudiera recuperar parte de la deuda que este hombre tenía. Este es un rey, como usted lo puede ver, con todas estas virtudes. Y es bueno que sepamos que así también es nuestro Padre Celestial. Así es nuestro Dios. Un Dios que a la hora de pedir cuenta, mi amado hermano, no tiene que ver con que tú seas joven o anciano, hombre o mujer, rico o pobre. No, no tiene que ver con eso. Él te va a pedir cuentas. Él nos va a llamar. Pero gracias al Señor, que nosotros vemos que hay virtudes que como que equilibran el carácter personal de este rey. Porque si ciertamente era un hombre implacable en ese sentido, con sus cuentas, también era bondadoso, también era paciente, también era un hombre de un corazón bueno, también era misericordioso. Y es bueno tener un padre así, ¿verdad? Gloria al Señor. A su nombre. Segundo, el primer deudor. Vamos ahora a enfocarnos en el primer deudor, al que él llamó a rendirle cuentas. Este siervo demostró ser un pésimo administrador. Este siervo se acostumbró a vivir endeudado y endeudándose. Este siervo descuidó la administración de sus negocios y hasta su familia. Este siervo estaba totalmente arruinado y con una deuda impagable. El siervo supo apelar al buen carácter de su rey cuando le convinó. Cuando le convino, supo apelar al buen carácter del rey. Cuando le convino. En ese momento, cuando se dio cuenta que su deuda era impagable y la determinación que toma el rey, mire lo que hace. Se le tira a los pies al rey, se le postra. En la traducción de Reina y Valera dice que se postró y le rogaba. Le rogaba. Otras traducciones dicen le adoraba. Como si fuera Dios el rey. Como si fuera Dios. Le adoraba, dice otras traducciones. Y este hombre supo apelar en el momento justo, apelar a la misericordia de su rey. Mire las cualidades de este hombre, este primer deudor. Este primer deudor nos está mostrando el pasaje, que era un mal administrador. No supo administrar su tiempo, no supo administrar su familia,
no supo administrar sus negocios. Tenía la costumbre malsana de endeudarse fácilmente, olímpicamente. Tenía la costumbre de endeudarse y de estarse endeudando. O sea, este hombre cuando tenía una deuda y estaba metido en el hoyo, ¿qué hacía? Venía y abría otro hoyo más grande para tapar ese hoyito. Hasta que llegó el punto en que la deuda que tenía era impagable. Nos dice la parábola que la deuda de este hombre sumaba la infinita suma de 10,000 talentos. 10,000 talentos. Para que tengamos una idea de cuánto era la deuda de este hombre, nosotros podemos ilustrarlo conociendo cuántas eran las rentas anuales del rey Herodes. El rey Herodes, las rentas que él percibía anualmente como administrador, como rey de la provincia, de 3 de las provincias que él administraba, las rentas anuales por sus negocios, por los impuestos que recaudaba anualmente, era de menos de 1,000 talentos. Estamos hablando de 900, aproximadamente 900 talentos. No llegaba a los 1,000 talentos. En un año, estos eran sus ingresos. Ahora mire la deuda de este hombre. ¿Cuánto era la deuda? 10,000. Por eso decimos que este hombre tenía una deuda, literalmente era impagable. Vamos a revisar otra vez las verdades que nos revela esta parábola del Señor Jesús con respecto a este primer deudor. Veamos desde el principio. ¿Qué dice? Este siervo demostró ser un pésimo administrador. Pésimo administrador. Se acostumbró a vivir endeudado y endeudándose. Se acostumbró a vivir endeudado y endeudándose cada día. Descuidó la administración de sus negocios y hasta su familia. Descuidó sus negocios, no los administró bien. Descuidó su familia. Estaba totalmente arruinado y con una deuda impagable. Completamente arruinado. Ya no tenía ni quien le prestara, ya no tenía de dónde echar mano. Supo apelar al buen carácter de su rey cuando le convino. Cuando le convino, cuando se dio cuenta de la sentencia del rey, se le tira a los pies. Fue objeto del perdón del rey, del rescate de él y su familia y la liberación de toda su deuda. Cuando él hizo esto, en el momento oportuno, en el momento adecuado, el rey tuvo misericordia de él. Porque es que el rey meditó. Este hombre se le tira a los pies y le dice: por favor, ten misericordia de mí. Ten paciencia. Yo te lo pagaré. La pregunta era, ¿cómo le iba a pagar si este hombre era un esclavo? ¿Qué sueldo, qué salario podía tener un esclavo? ¿Y cuánto tiempo iba a tener que tomar este hombre para devolverle la inmensa deuda que tenía para con su rey? No le alcanzaba ni siquiera los 70, 80 años de su vida. No le alcanzaba una vida. Y todavía iba a seguir endeudado. Por eso el rey hizo lo que hizo. Por eso el rey dijo: bueno, aquí, aunque sea del ahogado el sombrero, vengan, encarcélemelo, que pierda su libertad. Tráigame a su familia, véndanla. Tomen todo lo que tiene, las propiedades que tiene, el televisor, la nevera, el carro, el apartamento, todo lo que tiene, que está debiéndolo, que no es de él, que es un pasivo, y véndanlo, a ver si así por lo menos recupero algo. Cuando este hombre vio, este muchacho
por mucha paciencia que yo tenga, no va a tener con qué pagarme. El rey entonces determina, mire, suelten a ese hombre, libérenlo y llama al contador, al administrador y coloque allí saldo de la deuda 0, no debe nada, usted es libre, váyase. ¿Qué tal que eso hubiera ocurrido con usted? ¿Cómo se hubiera sentido usted? Que de repente el banco, la institución en donde usted está debiendo, le diga, mira, hemos hecho una reliquidación de tu deuda y de todas las deudas que tú tienes. Sabemos que le debes a esta empresa, que debes esto, que debes lo otro. Entonces nosotros hemos sumado toda tu deuda y vemos que tu deuda suma tantos millones. Pero ¿sabes qué? El dueño del banco, el gerente del banco, emitió un paz y salvo y te dice que a partir de la fecha tú no debes absolutamente nada y que eres libre para hacer tu vida. ¿Cómo se sentiría usted? Usted, yo me imagino que saldría pero saltando en un solo pie de esa oficina, de ese lugar. ¿Eh? Porque usted está libre de la maldición de la deuda. Y es que cuando uno tiene deudas, cuando uno está debiendo, a ti se te acaba la paz, se te acaba la tranquilidad, se te acaba el buen genio, se te acaban, hermanos, hasta las ganas de comer, las ganas de dormir, porque la deuda provoca todas estas cosas. Sabemos que las deudas en realidad es una maldición. Es una maldición. Usted es una persona que debe ser consciente, mi hermano, de que nuestro pecado es una deuda que delante de los ojos de Dios era impagable. No teníamos nada con qué pagarle a Dios para que Él nos redimiera, nos rescatara, nos diera su perdón, su liberación. No teníamos nada. Sin embargo, Él cargó, nuestro Padre Celestial cargó nuestra deuda, nuestra cuenta, nuestro pecado, lo cargó en su Hijo. Y su Hijo pagó por nosotros el precio, el rescate de nuestra liberación y de nuestro perdón. Por eso usted no se pertenece a usted, sino a aquel que pagó por usted delante de nuestro Padre Celestial. Denle un aplauso al Señor por eso, hermano. ¡A su nombre! Este siervo no fue consecuente con uno de sus consiervos que tenía una deuda menor con él. Fíjense, salió saltando y brincando en un solo pie de la oficina del rey. Pero cuando sale, se acordó de que uno de sus consiervos, un compañero también, que servía al mismo rey, le tenía una deuda. Y dice el texto que lo mandó a buscar, lo cogió por el cuello, lo apretó y le dijo: págame lo que me debes. Y ni siquiera le dio la oportunidad a este hombre de que le pagara, sino que una vez lo mandó a enmuñecar, lo mandó a apresar y lo mandó a encarcelar. Esto fue lo que hizo. Así fue que obró. No fue consecuente con la misericordia que tuvo el rey con él.
no fue consecuente, no actuó de la misma manera en que actuaron con él. No fue consecuente. Se le olvidó toda la misericordia que tuvieron con él. Y a este ni siquiera le dio la oportunidad de que le pagara. Y eso que era una deuda ínfima, comparado con la deuda que él tenía y que le fue perdonada. ¿Cuánto dice el texto que era lo que debía este hombre? 100, pero no talentos, nótelo. 100 denarios. Eso era el equivalente a 100 días de salario de un obrero. 100 días de salario. Perfectamente este hombre pudo haberle dicho, bueno, viendo tu actitud, porque cuando a este hombre lo presionan, le mandan la carta de cobro y lo mandan a comparecer ante la oficina de Datacrédito, este hombre vino y se le tiró también a los pies, lo mismo que hizo él, y no se acordó ni de eso, y hasta usó las mismas palabras que él usó delante del rey. Su consiervo usó las mismas palabras: ten misericordia de mí, dame tiempo, yo te lo pagaré todo. Y este hombre no escuchó, hizo caso omiso de la petición y procedió de una manera cruel para con su consiervo. 100 denarios. Ni siquiera le dijo, bueno, yo te voy a conceder un tiempo para que tú en este tiempo me pagues por cuotas módicas. No, nada de eso hizo. No obró consecuentemente con la misma forma en que él fue tratado. No trató a su consiervo. Este siervo era insensible, implacable e inmisericordia. Era malvado, impaciente y era materialista. Este siervo fue entregado a los verdugos que lo castigaron y lo ejecutaron. Mire las cualidades de este hombre. ¿Por qué este hombre no perdonó a su consiervo? Porque tenía un corazón malo. Mire las cualidades de este hombre, ¿cuáles eran? Repítalas otra vez. ¿Cuáles son las cualidades? Insensible, Insensible, implacable e inmisericordia. implacable, Malvado, malvado, impaciente, impaciente, materialista. materialista. ¿Dónde tenía los ojos puestos él? En la plata, en lo material, en la tula. Este primer siervo representa a un creyente que no tiene un espíritu perdonador, pero también nos representa a cada uno de nosotros porque somos deudores ante Dios por nuestra salvación. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? Mira quién representa a este hombre. Este primer deudor representa a todos aquellos creyentes que no tienen un espíritu misericordioso, un espíritu perdonador para con su prójimo, para con sus hermanos. Pero también nos representa a nosotros en el sentido de que usted y yo también teníamos una deuda impagable y muchas veces no actuamos consecuentemente como Dios actuó con nosotros para con nuestros hermanos que a veces pecan contra nosotros o nos ofenden. Tercero, Esperamos que Dios nos perdone, pero nosotros no somos capaces de perdonar a un hermano que peca contra nosotros y de una intensidad menor esa falta que la falta con la que nosotros pecamos contra Dios. Yo sospecho, hermano, que en esa condición hay muchos. Hay muchos. Y lastimosamente nosotros vemos que eso trae consecuencias en la vida como creyente, como hijo de Dios. El texto dice que este hombre no actuó en consecuencia, no actuó de la misma manera, pero eso no se quedó allí. Eso no se quedó allí. Hubo alguien que vio cómo actuó este hombre. Hubo personas que vieron cómo actuó este hombre. Y ellos tomaron una acción. Ellos tomaron una acción. Nos dice la parábola que otros consiervos vieron
y se entristecieron de ver la actitud de este hombre, de ver la actuación de este hombre y de cómo maltrató a su consiervo, a pesar de que él no fue maltratado por el rey. Y estas personas vinieron y le informaron al rey lo que había sucedido. Se lo informaron, le dieron todo el dato. Le dijeron al rey, mira, acuérdate, aquí vino uno, ¿ves?, que tenía una deuda impagable y tú se la perdonaste. Pero este hombre, con uno de tus consiervos, no obró igual, sino que lo maltrató, lo apremió, lo oprimió y lo mandó a la cárcel. Sepa, rey, lo que ha sucedido, entérese de esto. Ahora veamos este cuarto elemento, porque este tercer elemento también es un punto importante de la parábola, un elemento importante y que tiene también una verdad espiritual muy grande. El segundo deudor. Este siervo servía al mismo rey que el primero. Este siervo no tenía deudas con el rey, sino con su consiervo. Este siervo fue presionado a pagar su deuda, pero no tuvo ninguna oportunidad para hacerlo. Este siervo fue víctima de la crueldad y dureza de corazón de su consiervo. Este siervo no tuvo ni justicia, ni perdón, ni misericordia de su consiervo. Este segundo siervo representa a un creyente que no recibe perdón ni misericordia de sus hermanos y consiervos en el reino de Dios. El segundo hombre al que también vemos en la parábola, note que no tenía deudas con el rey. Nótelo, no tenía deudas con el rey. Por lo tanto, no vemos que este hombre se presenta al rey a rendir cuentas. Pero sí tenía una deuda con uno de sus consiervos. Y resulta que este hombre con el que tenía la deuda justamente era aquel al que el rey había perdonado. Y miren la forma como fue tratado. Miren la forma como fue oprimido. Miren cómo sufrió este hombre. La crueldad, la maldad, la falta de misericordia de este primer deudor. Es posible que cualquiera de nosotros también sea víctima de una situación como esta. Es posible. Es posible que usted en su trato con sus hermanos, usted sea una persona que tenga un compromiso pendiente con alguno de sus hermanos y no haya podido pagarle. Y a la hora de ser llamado para cancelar, para saldar deuda, usted no tenga. Y aunque usted pida misericordia, pida perdón, pida comprensión, pida empatía con usted, usted no reciba nada de eso. Usted lo que reciba sea una crítica, usted lo que reciba sea un látigo, un castigo, una reprimenda. Es posible. Es posible. Por eso estamos diciendo, este hombre representa a aquellos creyentes que son maltratados por otros, porque aquellos no tienen misericordia. Aquellos no tienen la capacidad de ponerse en el lugar suyo. Aquellos no tienen la paciencia y no están dispuestos a perdonar nada. No están dispuestos a pasarle a usted por alto nada. No están dispuestos a cubrir con amor una falta. A su nombre, a su nombre. Cuarto, los demás consiervos. Estos fueron los que vieron la actitud y fueron y le informaron al rey. Estos consiervos eran parte del mismo reino. También fueron llamados a rendir cuentas. Estos consiervos informaron al rey, es decir, intercedieron ante el rey en favor del siervo oprimido.
¿Qué fue lo que estas personas hicieron? Cuando ellos fueron testigos de lo que ocurrió, intervinieron y llegaron al rey y le informaron. Espiritualmente eso representa también una verdad que debemos entenderla. En medio de nosotros hay gente que cuando ven las injusticias que se dan entre unos y otros, ¿qué hacen? Intervienen. Pero intervienen no para sembrar más división, más discordia, para echarle más leña al fuego. Intervienen ante aquel que lo puede ver todo y lo juzga todo con justicia y con equidad. Ellos no fueron a cualquier persona. ¿A quién fueron en la parábola estas personas? ¿A quién fueron? Al rey. Y ya sabemos a quién representa el rey. La labor de estas personas es una labor intercesora. Eso es lo que hacemos acá en la congregación cuando clamamos, cuando oramos, cuando intercedemos ante nuestro Padre Celestial para que Él meta su mano en los asuntos de nuestra vida, en las relaciones interpersonales nuestras, en el liderazgo, en la iglesia y en todo lo que nosotros hagamos aquí en su reino. Intercesión. Qué lindo ministerio es. Y qué poco apetecido es. Son pocos los que participan de un ministerio como este, pero es tan necesario, porque esta intercesión es la que hace que la mano de Dios se mueva para aplicar justicia. A su nombre. Quinto. Número 5, quinto elemento. Los verdugos. Los verdugos. Estos verdugos ejecutan las sentencias justas del rey. Muy bien. ¿Quiénes eran estos verdugos? Estos verdugos eran servidores del rey también. En el reino hay verdugos, hay gente que se ocupa de ejecutar las sentencias que el rey dicta, sentencias en justicia que hace el rey. Estos verdugos, yo no sé si usted ha visto películas en donde usted ve que cuando a una persona la sentencian, por ejemplo, a pena capital, pena de muerte, ya sea en una silla eléctrica, en una guillotina, como se hacía en la Edad Media, en la antigüedad, usted ve que estos verdugos tienen una capucha encima, no se dejan ver la cara. No se dejan ver la cara. Y están al servicio de la autoridad. Ellos ejecutan las sentencias de la justicia de Dios. Estos verdugos, ellos estaban allí al servicio del rey para ejecutar las sentencias que el rey enunciaba. Estos verdugos castigan y oprimen al que es sentenciado en el reino por el rey. Estos verdugos son servidores del rey. Los verdugos representan a las entidades espirituales que operan en el aire cuando un creyente en el reino de Dios quebranta una ley o decreto del reino y tiene que ser castigado. Ley de la retribución. Resulta que estos verdugos, espiritualmente hablando, son seres espirituales, son entidades que están atentos a las sentencias que salen, a los decretos que salen del trono de la justicia de nuestro Padre Celestial. Y ellos ejecutan esas sentencias. Son seres espirituales que están dispuestos a oprimir, a castigar, a atar, a encarcelar a las personas que quebrantan un decreto de la justicia de Dios, una sentencia de la justicia de Dios. Este primer deudor que tenía esa deuda impagable y que obró injustamente para con su consiervo, fue sentenciado. El rey lo llamó y lo recriminó, lo cuestionó y le dijo: tú no debiste haber obrado de la misma manera con la que yo obré contigo.
En este proceso, el rey lo declara culpable. ¿Y qué hace? Lo sentencia. Y se lo entrega a sus verdugos, a sus servidores. Y estos verdugos, no dice el texto que este hombre fue encarcelado. Lo que dice es que lo apresaron los verdugos. ¿Y qué hacen los verdugos? ¿Qué es lo que hacen? Usted está escuchando. Ejecutan las sentencias del rey. Castigan, lastiman, oprimen, flagelan, maltratan a aquellos que son sentenciados por el rey. O sea, no es necesario que tú seas lanzado a una cárcel física. No es necesario. Si tú quebrantas un decreto de la justicia divina, estás quebrantando una ley espiritual que se llama la ley de la retribución. Y conforme a la maldad que has hecho, de acuerdo a la forma como tú has quebrado un decreto, una sentencia, como fue la de este hombre debió haber obrado con la misma justicia con la que fue tratado, pero no lo hizo así. Quebrantó la ley y eso le sentenció. El rey lo mandó a que los verdugos lo tomaran. ¿Qué creen ustedes que hicieron los verdugos del rey? Todo esto que estamos diciendo. Lo castigaron, lo flagelaron, lo maltrataron, hasta dejarlo medio muerto, porque así eran las penas de flagelación que se aplicaban. Hasta que pagara el último peso. Imagínense ustedes, y si esta deuda era impagable, ¿cuánto tiempo creen ustedes que estos verdugos tuvieron a este hombre castigándolo? Toda la vida. ¿Sabe qué? Así hay muchos creyentes hoy en día, que quiebran una y otra vez las leyes espirituales del reino. Las quebrantan. Esa no es la única ley del reino. En los próximos días vamos a dictar un simposio sobre maldiciones y bendiciones, sobre leyes espirituales que operan en los aires, entidades que operan, demonios que operan, entidades espirituales que a veces en contra de la voluntad de ellos tienen que ejecutar una sentencia que Dios lanza contra alguien que quebranta sus decretos. Y usted ve entonces que son creyentes, son parte del reino, pero están bajo una maldición. Son hijos de Dios, han quebrantado una ley espiritual del reino y por eso tú los ves oprimidos. Por eso tú los ves que no prosperan en nada. Por eso tú ves que no maduran en su carácter. Siempre están como niños espirituales. No crecen, no maduran, no se reproducen, no ganan hijos espirituales. Todo negocio que hacen les sale mal. Tienen problemas en la casa, tienen problemas con la familia, tienen problemas en el trabajo, tienen problemas en la vecindad donde viven, tienen problemas en la iglesia, tienen problemas con ellos mismos, tienen más problemas que un libro de álgebra, mi amado hermano. Y eso es inacabable. Eso no se acaba. Y no se ha dado cuenta que es que está bajo los verdugos. Verdugos que lo están castigando, oprimiendo porque ha quebrado una ley espiritual del reino. Fíjese, si yo pregunto, ¿cuál fue la ley espiritual que este hombre quebró? No solamente fue el hecho de haber maltratado a su consiervo, sino el no haberle perdonado la deuda. Fíjense, ahí está el perdón. Ahí está el perdón. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Concluimos. Póngase sobre sus pies, por favor. La razón principal que nos debe motivar a tener un espíritu perdonador, una actitud infinita para perdonar las ofensas de nuestro prójimo, es porque si no las tenemos, nuestro Padre Celestial no nos perdonará nuestros pecados.
Ahí lo tiene. Esa es la primera razón por la cual usted y yo debemos mantener un espíritu perdonador. Si una persona no tiene el perdón de Dios, está condenado y nunca verá el reino de Dios. Otra razón que nos debe motivar a perdonar es porque si no lo hacemos, nos exponemos a las consecuencias de quebrantar la ley espiritual de la retribución y como consecuencia vivir bajo maldición y opresión por los demonios. Ahí está. Eso es lo dicho, hermanos. La primera razón es que si nosotros no perdonamos, nuestro Padre Celestial tampoco nos va a perdonar. Y si tú no tienes el perdón y la absolución de nuestro Padre Celestial, no eres hijo de Dios, estás en condenación. Tienes que arreglar tus cuentas con el Señor. Y tienes que arreglar tus cuentas con tu prójimo. Amén. La otra razón que nos motiva a mantener este espíritu perdonador, a perdonar, es que de esta manera nos vamos a librar de esta ley de los demonios, la ley del Shedin. Shedin es el vocablo hebreo para referirse a los demonios. Ellos están atentos para ver en dónde aplican, dónde hay ocasión, oportunidad para retribuirte. Ellos son los verdugos del reino. Ellos son los verdugos del reino, los demonios. ¿Te quieres evitar de eso? ¿Te quieres evitar de eso? De esa opresión, de esa persecución, de esa flagelación espiritual. Hermano, aprendamos a perdonar y a mantener constantemente esta actitud en nuestros corazones. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta hora, oh Dios. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Te rogamos, oh Padre Celestial, que tú estés ministrando a nuestro corazón. Si usted tiene algo contra un hermano o hermana, póngase en paz con este hermano o esta hermana. Si usted tiene algo contra Dios, usted está ofendido o usted no ha arreglado sus cuentas para con Dios, pídale perdón a Dios ahora. Dígale al Señor que le perdone. Él es amplio en misericordia. Él es amplio para perdonar. Por amor a sí mismo, dice el Señor que nos ha perdonado y por tanto nos ha extendido sus misericordias. Por amor a sí mismo. Él es un Dios de amor. Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios de perdón. Pero Él no pasa por alto el pecado, la transgresión. Y a cada uno le da su pago. Señor, ten misericordia de nosotros. Y ayúdanos, oh Dios. No nos pagues conforme a nuestras obras. Señor, devuélvenos, oh Dios, tu misericordia. Porque Cristo Jesús, tu Hijo amado, ha cargado con todos nuestros pecados. Retribúyenos, Señor, en misericordia. Haz misericordia de nosotros. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.